es complicado, consigue pasajes con tus datos móviles. La mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT nos lleva a apoyar a la Tri en los partidos de eliminatorias. Si eres cliente CNT o contratas internet, plan móvil, telefonía fija, televisión o recargas, participas por entradas, camisetas autografiadas o experiencias junto a la selección. Ser CNT, ser ecuatoriano, sponsor oficial de la Tri. Términos y condiciones en cnt.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Lo invitamos para analizar el último dictamen del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, la justicia electoral en el país, que es última instancia, que echó abajo el fallo inicial del juez electoral Ángel Torres, que suspendió al Movimiento Construye, y por decisión mayoritaria del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se deja atrás esta decisión del juez y se mantiene la vigencia del Movimiento Construye, que le habilita para poder participar en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2025. ¿Qué significado tiene esta decisión, doctor Diego Zambrano? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo cordial a su audiencia. Bueno, el día de ayer, como usted bien lo mencionaba, el Tribunal Contencioso Electoral conoció la apelación del fallo de primera instancia dictado por el doctor Ángel Torres, quien, en aplicación de la ley electoral, dispuso que el Movimiento Construye sea cancelado del registro de organizaciones políticas. El Tribunal Contencioso Electoral, el día de ayer, el Pleno, analizó el caso e identificó que hay un problema de procedimiento en sede administrativa. La sentencia la parte central de la sentencia dice que el Consejo Nacional Electoral omitió notificar a uno de los obligados a presentar el informe anual de esta organización política. Recordemos que todas las organizaciones políticas, partidos, movimientos y alianzas, todas, dentro de los primeros 90 días del año, están obligadas a presentar su informe económico financiero del año anterior, independientemente de que reciban financiamiento público, financiamiento privado, aportes en dinero, aportes en servicios, aportes en especies. Todo eso tiene que estar en una contabilidad y dentro de los 90 días de iniciado el año tienen que presentarlo al Consejo Nacional Electoral. En este sentido, el Movimiento Construye incumplió esta disposición. Inclusive, bueno, eso está en el expediente, pero sus personeros también han reconocido que no presentaron el informe y que, digamos, después, un año después, lo presenta. El doctor Ángel Torres, en primera instancia, aplica el artículo 281, numeral 1 del Código de la Democracia, que dice, si me permite leer la parte pertinente de manera textual, dice que quien incumpla con esta obligación serán sancionados representantes económicos y los responsables del manejo económico serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años. Y la ley dice, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política. Esto fue interpretado por el doctor Ángel Torres que el sin perjuicio de la cancelación era una obligación de la ley que no podía gradar. Entonces, al no haber esta gradación, esta posibilidad de
de establecer una proporcionalidad, insisto, bajo este criterio, bajo esta interpretación, el juez Torres aplicó la norma de manera literal y tuvo esa consecuencia. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral no le está diciendo que aplicó mal la ley, no le está diciendo que fue errónea su interpretación, no le está diciendo que cometió, o peor, que falló contra norma expresa. Lo que le está diciendo es que cuando la ley dice que hay que notificar, que para iniciar el procedimiento administrativo hay que notificar al responsable del manejo económico, que es parte de la directiva de una organización política, y a su representante legal, tiene que notificar al mismo tiempo a las dos personas. El Consejo Nacional Electoral solamente notificó o requirió la presentación del informe solamente al representante legal de la organización política, y eso es lo que el Pleno observa y dice, en realidad, no puede quedar a discreción del Consejo Nacional Electoral a quién denuncio y a quién no. Si son dos personas obligadas, si hay una responsabilidad solidaria, entonces son las dos personas que tienen que ser notificadas, las dos personas quienes tienen que ejercer el derecho a la defensa, e inclusive tener la posibilidad de subsanar o entregar la información para evitar sanciones. Entonces, claro, en ese sentido, construye que nunca salió del registro de partidos, porque recordemos que la sentencia de primera instancia no llegó a ejecutoriarse, ellos son parte del registro de organizaciones políticas, y efectivamente, como usted bien lo anotaba, ellos están absolutamente habilitados para presentar candidaturas y ser parte del próximo proceso electoral. Doctor Zambrano, eso significa que en el supuesto que el Pleno del Contencioso Electoral ratificaba la sentencia inicial del doctor Ángel Torres, allí sí notificaba al CNE para que se borre del registro de partidos al Movimiento Construye. Efectivamente, si se ratificaba la sentencia tal cual, claro, tenía que ahora sí ejecutarse, digamos, la siguiente parte de ejecutoriar una sentencia es su ejecución. La ejecución estaba a manos del Consejo Nacional Electoral y tenía que cancelar, dice la ley, es decir, sacarlo del registro de partidos políticos, y perdía la personalidad jurídica, es decir, desaparecía, se extinguía como organización política. En consecuencia, este es fallo de última instancia y el Movimiento Construye seguirá en la arena política en el país. La Constitución dice que las resoluciones y sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, entiéndase del Pleno, son efectivamente de última instancia y de inmediato cumplimiento. En ese sentido, no hay ninguna instancia posterior, no hay apelación, no hay consulta, no hay nada después de esto, salvo, digamos, podríamos decir, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero claro, la Corte Constitucional no es competente para analizar el cumplimiento o no de infracciones electorales porque es un tema de mera legalidad. Entonces, en caso, hipotéticamente hablando, que se presente una acción constitucional, la Corte la rechazará o la inadmitirá porque se trata de asuntos de legalidad. Entonces, en ese sentido, sí, la decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral queda en firme, es de obligatorio cumplimiento y quedaría inamovible, pasa por autoridad de cosa juzgada. Este fallo que fue debatido en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral cierra el capítulo del Movimiento Construye. Esperemos que sí. Yo creo que este caso ha generado varias aristas que a mi criterio son equivocadas. Por ejemplo, el Movimiento Construye ha amenazado al doctor Ángel Torres con iniciar e impulsar un juicio político. Pero claro, el juicio político se basaría en la causal de incumplimiento de funciones. Entonces, en ese sentido, claro, el juez Ángel Torres lo que hace es dictar una sentencia en cumplimiento de sus funciones, por lo que resulta bastante incoherente que sea procesado políticamente por incumplir una función, por dictar una sentencia propia de su cargo como juez electoral.
También se le ha presentado una denuncia por prevaricato, que tampoco tiene ningún asidero jurídico, porque solamente los jueces de la carrera judicial, jurisdiccional, están sujetos de esta figura. Es decir, los jueces electorales no pueden prevaricar, por lo que también se entendería o se esperaría jurídicamente que esa acción tampoco tenga mayor asidero. Además, tomemos en cuenta que el juez Torres aplica este artículo de la ley. Creo que sí puede haber otras interpretaciones menos graves, tomando en cuenta que, por ejemplo, la misma ley, y aquí hay un error legislativo que hay que corregir en su momento, por ejemplo, a una organización política que no presenta 2 años seguidos sus informes, le suspende por 1 año y después, si es que no puede subsanar este error, la cancela después del año de suspensión. Y claro, y hay otro artículo de la misma ley que dice que si no presenta un informe, a la primera le cancelan a la organización política, que realmente es desproporcional. Pero claro, de ahí decir que el doctor Torres falló en contra de norma expresa, me parece que no es lo adecuado. En todo caso, como le decía, esperemos que la política no trate de politizar a la justicia, y creo que en ese sentido el tribunal ha dejado clara una posición. El Movimiento Construye tiene que presentar sus informes ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que examinar esos informes de cuentas que presenta el Movimiento Construye, e inclusive podría llegar el caso de que se presente una nueva denuncia por infracción electoral si es que esos informes no cumplen los requisitos legales. Porque, insisto, el tribunal no se pronunció sobre el fondo, sobre si había mérito o no para sancionar, sino se pronunció solamente sobre el procedimiento administrativo y encontró fallas en el procedimiento que instauró el Consejo Nacional Electoral, no el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Zambrano, con esto decía, se cierra el capítulo del Movimiento Construye y la disputa que inicialmente hubo con el juez Ángel Torres. Incluso esto, más allá de la decisión del contencioso electoral, ha pasado además al escenario penal, cuando por un lado el Movimiento Construye presentó una demanda penal contra el juez Ángel Torres, y también el juez Ángel Torres fue a presentar una demanda contra el Movimiento Construye. Ese será otro escenario, pero que de alguna manera pudiera incidir este fallo en donde echan abajo el argumento del juez Ángel Torres. Bueno, lamentablemente creo que asuntos de carácter político se están judicializando, y creo que para un sistema de justicia es pernicioso que eso ocurra. Hay problemas políticos que tienen que ser resueltos en la arena política, y claro, en temas jurídicos, políticos, claro, la autoridad competente es el Tribunal Contencioso Electoral. En todo caso, claro, las partes están facultadas de presentar denuncias en ese sentido. Te digo sinceramente, no creo que progresen, porque no hay un asidero jurídico sólido para tales denuncias. Como le digo, un juez electoral no puede prevaricar. Y claro, entiendo que el doctor Torres presentará una denuncia por injurias también, bueno, por calumnias en contra de ciertos personeros, pero bueno, él sabrá defender y demostrar sus aseveraciones. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del sistema jurídico, creo que es importante que no se politice la justicia y no se judicialice la política, sino que cada esfera tiene su ámbito de discusión, y ahí es donde deben quedar las organizaciones políticas. Ahora, que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral, del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, le entregue armas para atacarlo al doctor Ángel Torres, creo que no es una lectura correcta. Porque, insisto, el Tribunal Contencioso Electoral no le está diciendo al doctor Torres que se equivocó, que falló contra norma expresa,
que fue injusto, que la ley que aplicó no está vigente. No le está diciendo que hay un error en ese sentido. Lo que le está diciendo es que el procedimiento administrativo empezó viciado. El doctor Ángel Torres, y lo escuché públicamente ayer, él dice, en realidad, cuando el CNE denuncia a alguien, yo tengo que procesar esa denuncia. Independientemente de a quién denuncie, si son a todos al mismo momento o uno solo, yo tengo que pronunciarme sobre la denuncia que pone en mi conocimiento. Es una postura. Pero el tribunal está diciendo, no, si hay responsabilidad solidaria, si la ley dice que tiene que ser a los dos, entonces no basta con que yo notifique a uno de los dos. Es un tema de interpretación de la ley, es un criterio jurídico propio de jueces, que no siempre los jueces van a tener el mismo criterio, precisamente porque el derecho es lenguaje, es discurso, y el lenguaje siempre está abierto a interpretación, siempre el lenguaje es ambiguo, no solamente en el derecho, sino en todas las ramas. Entonces, claro, hay una interpretación divergente entre lo que se dijo en primera instancia y lo que se dijo en segunda, pero es un tema de interpretación de la norma que no está sujeto a control político. De hecho, los jueces de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral están sujetos a dos controles: el control político, vía juicio político, para temas de incumplimiento de funciones, de pérdida de confianza en la ciudadanía, y el ámbito del control jurisdiccional, que lo ejerce el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y ese control jurisdiccional ha operado, ha ejercido su potestad y ha revocado un fallo por errores de procedimiento. Entonces, claro, como decía, es importante, primero, creo yo, poner paños de agua tibia al asunto y entender que hay conflictos políticos que tienen su arena y conflictos jurídicos que tienen la suya. Ayer el Tribunal Contencioso Electoral zanjó el problema jurídico. Y sinceramente creo que las cosas deben terminar en ese ámbito, en ese punto. Doctor Zambrano, le decía, nada tiene que ver en el ámbito penal esta disputa entre el Movimiento Construye y el juez Ángel Torres, pero pudieran ser insumos como el último, el fallo final del contencioso electoral en favor del Movimiento Construye, que le daría la razón en la demanda por la acción inicial, por el fallo inicial del juez Ángel Torres. Considero que no, Miguel, porque el Movimiento Construye está, digamos, sosteniendo que el doctor Ángel Torres actuó o falló en contra de norma expresa. Es decir, un fallo arbitrario que se fue en contra de la legislación. Y el Tribunal Contencioso Electoral no dice eso. No dice que la interpretación es abusiva, no dice que violó el derecho a la defensa de nadie. Digamos, no hay insumos para atacar al juez. Está diciendo que hay un problema de un error de procedimiento en sede administrativa. Y claro, para eso está la segunda instancia, precisamente. Si todos los fallos de los jueces de primera instancia que son revocadas en segunda instancia serían causal de prevaricato, pues imagínese, Miguel, todos los jueces civiles, todos los jueces de instancia estarían sujetos a que cualquier revocatoria de la Corte Provincial sea sujeto para ser condenados penalmente. Entonces, por eso yo decía, quizá no es lo más prudente, y jurídicamente, insisto, creo que es inviable decir que se haya revocado un fallo en segunda instancia, que para eso está la segunda instancia, se tenga herramientas para enjuiciar penalmente a un juez, y peor políticamente, por incumplimiento de funciones, además que como vemos no es precisamente lo contrario. Es un fallo con el que podemos estar de acuerdo o no, pero es un fallo que se emite en ejercicio de sus funciones, que fue revocado por la autoridad superior. Bueno, precisamente para eso está la segunda instancia.
El segunda y definitiva instancia, porque de allí ya no puede pasar a ningún lado. Con esto se cierra este tema. Es preciso, sí. Segunda, última instancia, de inmediato cumplimiento. Esto notificará también al CNE, porque en caso contrario, como decía usted, si es que se ratificaba la sentencia inicial, allí sí se notificaba el que se borre del registro de partidos. Ahora se notificará que el movimiento Construye sigue intacto, digamos, como un movimiento activo en la política ecuatoriana. Sí, bueno, recordemos que el Consejo Nacional Electoral es quien presentó la denuncia. El Consejo Nacional Electoral es parte procesal, será notificado con la sentencia, si es que ya no se lo ha hecho, porque claro, la ley dice que inmediatamente se notifica. Creería que si no se lo ha hecho, pues en estas primeras horas se lo hará. Pero la sentencia, digamos, aparte de la notificación, sí le establece una obligación al movimiento Construye para que en el plazo de 10 días presente sus informes. Porque claro, el movimiento Construye tiene la obligación de presentar sus informes, su informe anual. Independientemente de que haya recibido o no fondo partidario permanente, tiene que presentar. Entonces, en este momento, el momento de la ejecución del fallo, lo primero que tiene que ocurrir después de la notificación es que en 10 días el movimiento Construye presente sus informes sobre el ejercicio anual del año 2022 e inmediatamente el Consejo Nacional Electoral iniciará el examen de ese informe. Claro, de ese informe puede ocurrir que esté perfectamente bien hecho y se archive, puede ocurrir que encuentre debilidades, falencias y se pida la subsanación previo a archivar. Y tercero, pues que encuentre algún indicio e inicie otra acción ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en ese sentido, la obligación de presentar las cuentas está intacta. Y es correcto porque precisamente lo que busca el sistema electoral es garantizar la transparencia del financiamiento de la política. Entonces, no todos los aportes son en dinero, y mucho menos en dinero en efectivo. Hay muchos aportes que son en especie, que son en servicios, y he escuchado a personeros de Construye que dicen, bueno, hemos recibido aportes precisamente por el uso de una sede, hemos recibido aportes por honorarios profesionales de nuestro contador, contadora, que por cierto es una documentación que ingresó al final en el expediente. Entonces, y por requerimiento del juez sustanciador. Entonces, digamos, esa obligación o este fallo no exime de la obligación de presentar cuentas y de la obligación del CNE de examinarlas y digamos, y analizar cuáles han sido los aportes que le permitieron funcionar al movimiento Construye. Porque claro, estamos hablando también de una organización política a nivel nacional que tiene una estructura, que tiene su gestión, y claro, y si es llamativo que no hayan recibido ni un solo aporte, ni un solo dólar. Entiendo que también es un problema de concepción de cómo presentar el informe, pero la reglamentación del CNE es bastante clara en cuáles son los rubros, cuáles son las cuentas, cómo se debe presentar, y sin duda que con un trabajo serio el movimiento Construye, pues, transparentará esta información. Doctor Zambrano, en definitiva el panorama para el 2025, panorama electoral, queda intacto para el movimiento Construye. Sí, efectivamente. Como le decía, el fallo de primera instancia que dispuso la cancelación del partido no llegó a ejecutoriarse, por tanto nunca se ejecutó. Es decir, el movimiento Construye está en el registro de organizaciones políticas. Con este fallo, pues, con mayor razón va a permanecer ahí, y eso le da todos los derechos, todas las facultades, como cualquier organización política, mucho más como una organización política de nivel nacional, para participar en elecciones y presentar las candidaturas a todas las dignidades de elección popular.
Bien, muchas gracias al doctor Diego Zambrano, experto electoral sobre este caso del Movimiento Construye, luego de la decisión de este jueves del Tribunal Contencioso Electoral, última instancia, como la justicia electoral, respecto de la posible desaparición del movimiento, como fue el fallo inicial del juez Ángel Torres, y que quede en nada porque la decisión superior del Pleno del Contencioso Electoral echó abajo eso. Doctor Diego Zambrano, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. No, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Siempre un honor. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con los juristas, el doctor André Benavides, constitucionalista, y el penalista doctor Pablo Encalada, respecto del tema que debe definirse en las próximas horas en la Asamblea Nacional por el pedido de la jueza nacional, doctora Daniela Camacho, para proceder al enjuiciamiento penal de la actual vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.